cambiar nuestros modos de vivir de aquí en adelante. Esto es para largo y yo creo que va a cambiar mucho lo que va a acontecer en el mundo luego de esto. Saludos gratos a todos quienes nos acompañan y a ustedes por el gusto de conversar y socializar un rato. Es importante insistir en que estamos en cuarentena total en la ciudad de Punta Arenas, también en Puerto Williams, y que lamentablemente las cifras de términos estadísticos para la región no son buenas. Tenemos una de las más altas tasas por 100.000 habitantes del país, 6 veces más o menos el promedio nacional, y por lo tanto ahí hay un llamado a la alerta. Hernán, tú te habías ido, ¿escuchaste? Sí, se escuché más que entró una llamada, por eso que ya. ¿Cómo estás? Con el celular. Bien, ya, bien, ¿cómo sí. estás? Bien, gracias. Estamos bien, tratando de pasar esta cuarentena que mi impresión es que va a ser hasta fin de abril, va a ser todo el mes, mi impresión, contando las cosas, pero por otro lado entiendo que la gente también se puede empezar alguna gente se puede empezar a desesperar, mucho tiempo confinado. Hay un tema que tratar de lo importante es también que la gente nos enseñe o aprendamos todo mejor a convivir con este virus, porque podremos salir en mayo, pero el virus va a seguir afuera, digamos. Podríamos salir en junio, pero el virus va a seguir afuera. Entonces, es importante lo que señalas, y un poco los comentarios que se han hecho a nivel internacional y nacional, es que a la espera de una vacuna no queda otra que acostumbrarse a vivir o sobrevivir con él. Y en ese sentido, Eduardo, aprovecho de darte la bienvenida. No sé si estás ahí, parece que se nos fue Eduardo, pero ya se va a sumar. Pero también se los planteo a ustedes, muchachos. Acostumbrarnos a este virus, en el sentido de que insistir que la estrategia que han hecho los gobiernos, los ministerios de salud, no es evitar el contagio, sino que evitar, porque el virus va a permanecer en nosotros, es evitar que los casos críticos sobrepasen la capacidad que tiene nuestra infraestructura hospitalaria. Por eso se habla de aplanar la curva. Pensar que vamos a llegar a un momento en que hay cero contagio es poco probable, mientras no exista una vacuna. Y para eso, al menos lo que se señala es que faltan varios meses, sino a lo menos más de un año, para poder tener una solución. Y mientras tanto, como dices tú, en el día a día, la dificultad permanente que ha tenido, yo diría, el sistema público, tiene que ver cómo empezamos a acostumbrarnos a esta situación, pero al menos también cómo se toman medidas para que los efectos de esta cuarentena o los efectos de esta pandemia no repercutan fuertemente en las familias, y no solo del punto de vista de la salud, sino que también de otro punto de vista que tiene que ver con la situación económica del país. En ese sentido, se había dicho la semana pasada que íbamos a tener nuevos anuncios para esa gran cantidad de chilenos que se caracterizan como empleo informal, que por ahí pareciera ser que todavía no está resuelta la manera de poder ayudarlo. ¿Qué piensa Gabriel respecto a eso? ¿Está el gobierno todavía analizando la situación o este retraso da cuenta de lo difícil que es buscar una solución para aquellas personas? Es difícil hacer el input, o sea, cómo yo discrimino y qué requisitos, qué barreras de entrada pongo. Esto lo conversamos la semana pasada ya cuando empezamos a ver nuevos avances en medidas económicas. Y la verdad es que son aprendizajes que nos van a quedar, y como decía en la introducción, casi para en adelante vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una forma distinta. La estrategia de aplanar la curva no implica que no nos contagiemos. En algún momento muchos nos vamos a contagiar a destiempo para que los servicios den respuesta. Y a propósito de los debates que hemos dado en estos mismos programas, aquí se viene como la disyuntiva entre cómo me mantengo económicamente y cómo mantengo además las condiciones de salud. Y a mí me gustaría plantear de que ambas alternativas no deben ser dispares ni incongruentes, porque tienen mucho en común. Tenemos que aprender a vivir así en línea, más distanciados. Tenemos que aprender, yo creo que en materia educacional se van a tomar lecciones, en materia de trabajo, los futuros emprendimientos quizás ya no paguen arriendos ni consumos y tengan plataformas online para ofrecerse. Vamos a tener que sacar lecciones de todo esto.
Aquí no, como también hemos conversado, no se trata de más o menos Estado, más o menos mercado, sino que ambos puedan subsistir juntos para que la respuesta estatal sea un apoyo real enfocado al bien común y la producción privada, que es la que produce la recaudación fiscal, también sea congruente con ello y no nos quedemos en eso mientras cuidamos nuestra propia salud, mientras no haya vacuna, mientras no haya población resistente, que no sabemos si es que el virus puede generar inmunidad inmediata o no y cuánto va a durar, cosas que no sabemos desde el punto de vista de salubridad, panoramas inciertos que nos ponen en cierta medida a prueba, luego de un estallido social, luego de un evento nacional que nos cambió ya muchas de las formas con las que estábamos llevando nuestro día a día. Reacomodarnos esto va a ser difícil y entiendo que también la respuesta del Estado, que busca ser eficiente y eficaz, tiene que tener su filtro, sus barreras de entrada, sus formas de cómo hacerlas llegar, y en eso se debe ser bastante meticuloso y entiendo que en eso se debe estar, pero era lo que comentábamos la semana pasada, o sea, cómo pongo requisitos, de qué manera discrimino, cómo hago llegar el beneficio del Estado a quienes realmente lo necesitan, porque finalmente lo que estamos reconociendo es de que existe bastante empleo que se le llama informal, pero que de alguna forma es la forma en que subsisten muchas personas y muchas familias, y eso debe reconocerse. Damos la bienvenida a Eduardo Manzanares. ¿Cómo estás? Habíamos tenido unos problemas técnicos al principio, pero ya está acá. Decirte sí, que Hernán te estaba echando de menos, como siempre, no tenía con quién pelear, pero ya te sumaste al panel. Así, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, acá también confinado, reclusión nocturna y diurna. Ya son casi 15 días, la verdad es que se hace complejo. Yo tengo la suerte de vivir en un lugar un poco alejado de la ciudad, de gran espacio, qué sé yo, pero igual, la falta de contacto social se echa de menos. No voy a meterme mucho en el tema del coronavirus, porque hay muchos especialistas. Esto es como cuando hay partidos de fútbol, nos transformamos todos en entrenadores. Entrenadores, claro que sí. Sí, Gabriel probablemente el que tenga más antecedentes. Solamente quiero dar una reflexión nomás que la leí en un artículo de un señor Gerardo Fache, un doctor que creo que es presidente de la Sociedad de Geriatría, y que dice que establecer una relación directa entre riesgo de infección y edad es una forma de estigmatizar, porque no es tan así. O sea, las personas adultas tienen más posibilidades de enfermarse porque tienen más enfermedades, es una cuestión estadística, pero no se enferman porque son adultas, se enferman porque tienen estas enfermedades que probablemente estadísticamente son a mayor edad hay más posibilidades de que tengan diabetes, que tengan hipertensión, etcétera, etcétera. Pero esto de relacionar a los adultos con la enfermedad, él dice que es una forma de estigmatizar. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado hoy día con eso, porque se estigmatiza también a los trabajadores de la salud. Han habido episodios realmente complejos en el país, no sé si acá en Magallanes, me parece que no, pero en el país, de estigmatizar a las personas que trabajan en el sistema de salud, en su estacionamiento, qué sé yo. Tenemos que entender que esta es una enfermedad que la vamos a tener que derrotar entre todos. Y con todos, no solamente algunos. Y la única forma es con solidaridad, entendiendo, ¿no? Trabajando juntos, no existe otra forma. Se están enfermando todos, se están muriendo también los jóvenes, los adultos jóvenes. Y por lo tanto tenemos que tener la mente abierta para entender que esta es una enfermedad que todavía no está claro cómo se va a desarrollar, en qué va a terminar. Lo único que sabemos es que no tiene hoy día una cura posible y probablemente recién va a pasar un año antes que tengamos una vacuna. De manera que esa es la reflexión que yo quería hacer sobre el coronavirus. En eso, Eduardo, y como tú también señalas que esto es un problema de que todos nos podemos enfermar y al mismo tiempo entre todos tenemos que salir adelante, yo les quisiera llevar a la reflexión de cómo contribuimos para revertir o tratar de minimizar los datos duros que hoy día tenemos, y solo para que también quienes nos están escuchando, viendo, puedan también hacer esta discusión en sus hogares. Resulta que si al día 17 de abril, hoy, Magallanes tiene 280, una relación de 280,9 casos por 100.000 habitantes, 280.
el promedio nacional es de 47,5 casos por 100.000 habitantes. La ciudad que nos sigue es Ñuble, con 128,2 personas que están con coronavirus por 100.000 habitantes. O sea, claramente, y el resto en promedio baja a los 50, y unas regiones con muy bajas datos, con muy bajas, personas con este virus, contagiadas. El tema es que en Magallanes hoy día es una cifra bastante lamentable, porque en realidad tenemos 6 veces el promedio nacional de casos por 100.000 habitantes. Y entonces ahí pareciera ser que por una parte es medio contradictorio que sea antes que se hubiese declarado la cuarentena, hayan existido movilizaciones pidiendo esta cuarentena como una manera también de... También hay hay hechos que fueron, y que lo lamentamos en programas anteriores, como cuando vimos la cantidad de despidos que hubo por ahí por finales de marzo, y vimos a la gente haciendo fila para su seguro de cesantía, firmando sus finiquitos, etcétera. Pero han pasado las semanas, y en lugar de ir bajando, esta relación sigue aumentando. Entonces pareciera ser que algo no estamos haciendo bien, y digo algo en plural, porque entre todos, no solo las autoridades, sino que también la sociedad civil, no estamos haciendo las cosas como deben ser para revertir. 6 veces el promedio nacional. Es decir, que no es una cifra por la cual tenemos que estar contentos, al contrario, toda vez que también tenemos una fragilidad en nuestro sistema de infraestructura hospitalaria que es limitado. También, y le aprovecho de pasar este otro antecedente, en Puerto Natales había también bastante inquietud por el traslado de unos equipos de ventilación hacia Punta Arenas. Entonces, lo peor que podría pasar es que esto se transforme en una especie de contienda entre ciudades, entre salvarnos entre cada uno, siendo que aquí lo que tenemos que buscar es una solución comunitaria y con un sentido de integración. Entonces ahí, al menos yo le planteo la inquietud, ¿quién le debe liderar esto? Claramente el gobierno a través del Ministerio de Salud, y lo está haciendo, pero pareciera ser que los esfuerzos, al menos a nivel regional, no son los adecuados. ¿Qué más nos falta por hacer, Hernán Ferreira? Mira, es tan difícil saber, la verdad, para mí por lo menos, tan difícil saberlo, porque estamos en cuarentena, vamos a cumplir 3 semanas, ¿cierto? Da la impresión, porque como este virus, lo que uno puede leer es que, ¿cierto? Y son 15 días justamente porque alguien puede contraer el virus hace 2 semanas atrás, ¿cierto? Recién ahora podría ser los síntomas o podría ser detectado. Entonces... Pero vamos a la 3ª semana de cuarentena. Claro. Ahora que ha salido harta gente a la calle, pero en la medida que la autoridad permite salir, porque se hace mucha crítica de que hay mucha gente en la calle, pero yo entiendo que la mayoría está con permiso, ¿cierto? Porque además entiendo que tú no puedes estar en tu casa encerrado 3 semanas sin comprar víveres, por ejemplo. Eso no es posible, ¿cierto? Porque nadie está preparado, nadie tiene una despensa para 4, 5 ni 6 meses, siempre para invernar durante 6 meses y la despensa y tener todo lo que se necesita durante 6 meses o 4 meses. Entonces, yo entiendo, por lo menos personalmente entiendo a la gente que tiene que salir. Yo he tenido que salir porque si no, ¿qué voy a comprar? Después la gente me dice, mire, es que vaya al negocio de la esquina. Claro, el negocio de la esquina, si yo quiero comprar un kilo pan, quiero comprar una cosita, pero si tú quieres comprar ya como para la semana, ¿cierto? La diferencia de precio lamentablemente es muy alta, digamos. O sea, también hay un tema que hay que conciliar, ¿cierto? Uno si uno tiene la posibilidad de tener un auto, va en el auto con... Pero ahí se entiende, Hernán, disculpa que interrumpa, pero quiero que me responda esto otro. Se entiende que en términos de buscar alimentación es parte de las posibilidades para poder salir, justificar, eso es una manera de justificación, pero pareciera ser también o que hay mucho trabajador que es parte de un área crítica o estratégica. Los empleos se está trabajando de forma normal en todas las empresas. Esto del teletrabajo realmente está siendo masivo, o sea, porque es cierto, uno se tiene que trasladar para comprar su alimentación, no sé, para artículos de primera necesidad o hacer labores que son esenciales para el día a día. Personas que si tienen por una enfermedad también tienen que trasladar, por más que a veces no pueden evitar ir o sea, hay situaciones que uno entiende, pero la pregunta en el área del trabajo,
nuestros empleadores, nuestras empresas, están generando las facilidades para los trabajadores para evitar la concurrencia a estos lugares? Yo no sé si eso es realmente está limitado o no. O sea, lo que yo puedo ver, digamos, pocas veces que puedo salir, es qué es lo que está abierto. Son los supermercados o los negocios de barrio que venden víveres. No he visto otras empresas que estén abiertas. No he visto, digamos. La construcción, obviamente, lo que hay está parado. Todo demás está parado, digamos. Entonces, lo que se digo, los servicios esenciales, eso están funcionando, porque no puede ser menos que funcione, ¿cierto? Entonces, la verdad, no tengo yo una respuesta de por qué ha ido subiendo, ¿cierto? Ha ido subiendo, insisto, quizás esto sea que sea el reflejo de lo que pasó hace 15 días atrás, hasta 15 días atrás, ¿cierto? De gente que se contagió, hubo mucho turismo, no hay que olvidar que hubo mucho turismo, entonces ahí también hay que tener en cuenta de que mucha gente se fue contagiado, ¿cierto? Porque no había ninguna barrera, no se sabía mucho, digamos. Entonces, el por qué, lo que sí, ¿cómo se concilia? Y uno, para terminar, ¿cómo se concilia en el mundo esto de salud versus trabajo? La verdad que no ha sido fácil. Uno ve varios países y todos tienen soluciones distintas. No es una cosa fácil. Gabriel, ¿tú qué puedes comentar tú más del área de la salud? Lo que estamos viviendo son consecuencias quizás de medidas que no se tomaron en su momento, como haber adelantado la cuarentena mucho antes, haber restringido el tránsito. Recordemos que aquí también recalaron unos cruceros, también bajaron turistas. ¿Son consecuencias de medidas que no se tomaron en su momento o quizás son otras razones? Leyendo lo que dicen los expertos ya a nivel local, me quedo con lo que señalaban los microbiólogos del hospital, de que tenían esa sensación de que había llegado el virus antes a Magallanes que al resto de Chile, por la recalada de cruceros, por todo el turismo y el afluente turístico que hemos tenido en la región, sobre todo en esta etapa cuando terminaba el verano. No obstante ello, entiendo también de que se pudieron haber tomado decisiones respecto de la situación que se está viviendo, porque con visión, porque finalmente al inicio de esta pandemia en la región no teníamos la capacidad y la inmediatez que se está teniendo ahora, que sabemos son 24 horas, un examen de PCR, que es lo oficial, que se demora 5 horas en procesarse, o sea, estamos hablando con ese delay. Pero ya tenemos algo mucho más coherente con lo que está pasando, mucho mejor que en el mundo y con lo que está pasando en el país. Pero estábamos viendo la foto de la semana pasada y estábamos viendo subir una curva y tomando decisiones con una curva que demostraba el pasado. No sé si fueron optimistas en que esto no trascendería, pero finalmente los números hablan por sí solos. Quiero reforzar lo que ha señalado el alcalde en algunos medios. Si vemos la tasa de contagiados de Punta Arenas, el día de ayer sobrepasamos los 300 cada 100.000. Y si lo comparamos con Italia, hace una semana superamos la tasa de Italia. Muchos me han alegado, porque esto yo lo publico en redes sociales, de que no podemos comparar a Italia con Punta Arenas, porque la población, porque estamos comparando tasas. O sea, si agarramos un puñado de 100.000 italianos o un puñado de 100.000 puntarenenses, vamos a encontrar en el grupo de los puntarenenses mucho más contagiados que en el grupo de los 100.000 italianos. Y lo peor de todo, en términos no de tasas, sino que de frecuencia absoluta, en números reales, somos la segunda comuna con más contagio de Chile. Nos supera solamente Temuco, que tiene más de 500 casos, y nosotros estamos por sobre Punta Arenas, por sobre los 400. La segunda comuna, más que Santiago, más que Las Condes, más que Chillán, sabiendo de que el Ñuble también tiene tasas muy altas. Pero ya esto no en términos de tasas, sino que en números absolutos. O sea, una comunidad tan pequeña como la nuestra ya está teniendo cifras en números absolutos los más altos del país. Entonces, lo que ocurre es preocupante. Sí. Gabriel, te interrumpo brevemente, nos tenemos que ir a la tanda, pero voy a dejarte el espacio para el segundo bloque, porque apuntaste al tema de Punta Arenas, y había una tensión entre quién de alguna manera está contribuyendo más efectivamente a los problemas que hay en la ciudad. Y ahí está la pugna instalada desde hace rato entre los alcaldes de Chile, independiente del nivel
del color político con el gobierno o el nivel central. Y ahí hay una tensión que me gustaría que pudiésemos abordar en el segundo bloque, precisamente para ver cómo podemos contribuir también en el debate público con ideas y aportar desde nuestra mirada. Nos volvemos a ver en Pauta Samaná al siguiente bloque. Una pausa y volvemos.